Vamos a escuchar ahora a Juan Camilo Restrepo, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Económico del London School of Economics y doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de París. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de los Andes, externado Javeriana y Sergio Arboleda, exministro de Minas y Energía, de Hacienda y Crédito Público, ex embajador de Colombia en Francia y exministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Muy complacido de poder participar en este importante espacio de reflexión sobre los procesos de restitución de tierras. La moderadora nos ha indicado que este módulo o esta parte del día se dedique a analizar, digamos, los aspectos estructurales de los procesos de restitución de tierras con otros procesos, no solo internacionales, sino también internos en Colombia. Entonces yo voy a utilizar mis 20 minutos, con la venia de ustedes, para hacer un paralelo y una comparación de lo que es el punto número 1 de la Agenda de La Habana, dedicado a la política agraria, al desarrollo rural y al acceso a la tierra, que ya fue negociado hace 2 años largos, terminó esa negociación, fue el primer punto que se evacuó en la Agenda de La Habana, y el proceso de restitución de tierras en Colombia. A primera vista, uno y otro son procesos que no tendrían un inmediato vínculo, una inmediata relación, porque la restitución de tierras como tal, de la que se habló esta mañana aquí en Colombia, no ha estado sometida a negociación alguna en la Mesa de La Habana, por la buena razón de que ella está contenida en una ley, la Ley 1448 del 2011, que se aprobó, entre otras cosas, antes de que se iniciaran las conversaciones de La Habana, y como toda ley vigente, pues las leyes se cumplen, no se negocian. Sin embargo, como lo mencionaba la profesora que acaba de hacer su intervención para el caso de Sudáfrica, todas estas políticas atinentes a tierras hacen parte de un propósito general más amplio, que es un propósito de reconciliación y de afianzamiento de la paz en Colombia. Todos los analistas de derecha, de centro, de izquierda, recientes o antiguos del conflicto colombiano, coinciden en que las raíces del mismo se hunden en el tema del conflicto agrario. De manera que todo lo que vaya en la dirección de solucionar o de moderar o reducir este conflicto agrario son parte de un gran propósito general de reconciliación y de afianzamiento del proceso de paz en Colombia. De manera que, repito, si bien la Ley 1448 y la restitución de tierras no ha hecho parte de la negociación de La Habana, no por ello el propósito general de restitución y de los acuerdos de La Habana, sobre todo el primero, que es muy importante, no dejan de tener ese vínculo para afianzar la paz y la convivencia en Colombia. Voy a hablar primero del acuerdo número 1 de la Agenda de La Habana y luego voy a referirme a algunos tópicos de cómo ha venido andando la restitución de tierras en Colombia. Cuando se hicieron los preparativos para lo que después se convirtió en la agenda de negociación de La Habana, se tuvo mucho cuidado y se tomó nota de que las FARC son
un grupo guerrillero que siempre ha tenido una clara raigambre rural, campesina si se quiere. Cuando uno revisa todas las declaraciones ideológicas de las FARC de los últimos 50 años, siempre encuentra como punto central el tema agrario en ese ideario. Y ellos plantearon y el gobierno aceptó que por lo tanto el tema rural ocupara un puesto preeminente en las negociaciones, y fue por eso por lo que el punto número 1 de los 5 que se convinieron está dedicado a la transformación rural, al desarrollo rural y al acceso a la tierra en Colombia. La negociación de ese punto número 1 se hizo con mucho cuidado, no se hizo atropelladamente. No se hizo con cartas marcadas debajo de la mesa como los malquerientes del proceso de paz han dicho. No se hizo vulnerando ninguna estructura jurídica del Estado colombiano. Y tomó año y medio la negociación del punto número 1 de La Habana, que está allí, listo para empezarse a desarrollar, dentro del principio de que nada está negociado hasta que todo esté negociado, de manera que cuando termine la negociación del último punto, que es en el que estamos en este momento, arrancará la ejecución de los acuerdos de paz, de los cuales el número 1 es el dedicado al tema agrario. No se ha hecho, no es el fruto de una negociación debajo de la mesa. Más aún, del acuerdo sobre el punto número 1, el tema agrario, se han distribuido cerca de 5 millones de copias de ese acuerdo, en medios electrónicos, medios físicos, y sin embargo, grupos empecinados en sabotear la paz en Colombia siguen insistiendo de que no se sabe qué fue lo que se negoció en La Habana, que allí se le entregó el manejo de la política rural y agraria a Timochenko, dice Fedegan, y que es una negociación que está llena de cartas marcadas sobre la mesa que el país no conoce. Falso de toda falsedad. Ese acuerdo está representado en un punto que está firmado por las dos partes y profusamente divulgado, y espera el inicio de su ejecución a partir del momento en que se dé el banderazo de la fase que habrá de seguir a la firma de los acuerdos, que ojalá sea pronto. ¿En qué consiste el Acuerdo Agrario de La Habana? El Acuerdo Agrario de La Habana consiste en algo sencillo pero muy importante. Allí está el compromiso de crear un fondo de tierras, que aunque no está cuantificado en el acuerdo, se estima que puede ser un fondo de tierras de unas 3 a 4 millones de hectáreas, que habrán de ser distribuidos, dice el acuerdo, a campesinos sin tierras en Colombia o con tierras insuficientes. Este no es un acuerdo para las FARC, no es un acuerdo para los dirigentes de las FARC, es un acuerdo, como lo dice el mismo acuerdo, y en desarrollo de lo que manda la propia Constitución colombiana, para proceder a un proceso de distribución de tierras en Colombia. Ese fondo de tierras, que se adquirió el compromiso formal de crear, de acuerdo con ese punto número 1, difiere en algunos temas y en algunas facetas del tipo de reformas agrarias
que se hicieron en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Voy a explicar en qué difieren, pero buscan un propósito similar. Por eso los acuerdos hablan de una transformación rural integral. ¿En qué difieren de las reformas agrarias tradicionales, muchas de ellas fracasadas, que se hicieron en América Latina en el siglo pasado? Esas reformas, pues básicamente consistían en que se creaba un instituto, aquí entre nosotros lo llamamos el INCORA, y ese instituto, en función de los recursos presupuestales que iba teniendo cada año, recursos que a veces tenían un comportamiento epiléptico según la situación fiscal, salía a comprar unas tierras en un mercado que se coludía muy fácilmente y expropiaba unas poquitas del gran conjunto de lo que era su misión, pero básicamente era una adquisición negociada de tierras con recursos públicos. Pero muchas de esas tierras que adquirió y luego repartió el INCORA se entregaron, como se dijo en aquel entonces, como tierras peladas. Esa es una diferencia muy grande con el Acuerdo de La Habana, el Acuerdo Agrario. El Acuerdo Agrario de La Habana parte del supuesto de que a la luz del siglo XXI, si bien el acceso a la tierra de la ruralidad, de los habitantes de la ruralidad que carecen de ella o la tienen insuficiente, es un elemento importante. La tierra hoy en día en el desarrollo rural es un insumo más de los muchos, y si ese insumo de tierra no va acompañado de una dotación vigorosa de lo que se llama bienes públicos, llámese riego, llámese asistencia técnica, llámese comercialización, llámese vías terciarias, llámese salud, educación, formación de capital humano, no pasa de ser una entrega de tierras con una capacidad de sobrevivencia de quienes las reciban muy limitada. Primera diferencia con las reformas agrarias tradicionales. La otra diferencia es que el fondo agrario que quedó negociado en La Habana va a tener varios caminos, varias fuentes para nutrirlo de las tierras necesarias para hacer la política de entrega de tierras a los campesinos que carecen de ella o la tienen insuficiente. La tierra insuficiente es una expresión que está muy repetida en el Acuerdo de La Habana, porque ustedes saben que en Colombia la estructura de la tierra tiene dos facetas aparentemente contradictorias, pero que se dan. Primero, la tenencia de la tierra ha tenido un proceso de excesiva concentración, sobre todo a partir de las grandes adquisiciones que los grupos narcotraficantes hicieron a finales del siglo pasado de las mejores tierras del país, en los valles del Cauca y del Magdalena. Pero también tenemos una estructura dual, paralela, de un minifundio asfixiante que no asegura la sostenibilidad de ninguna familia campesina en algunas comarcas, muy especialmente como las de Nariño, las de Boyacá, las de Cundinamarca y el mismo Antioquia. Entonces, entregar tierra a quienes no las tienen o a quienes las tienen insuficientes lleva el mensaje y el compromiso de ir rompiendo esas dos malformaciones de la estructura agraria del país, excesiva concentración o insuficiente dotación de tierras. Pero ese fondo se va a nutrir de varios conductos que no los utilizaba ni estuvieron en la mesa de decisiones del antiguo INCORA. Podrá recurrir a compra de tierras, como lo hizo el INCORA, está previsto en el acuerdo, está mencionado. Pero no solo eso, también
y este es un punto muy importante, ese fondo de La Habana se va a nutrir con la recuperación que haga el Estado de lo que pueden ser cerca de 2 millones de hectáreas de tierras baldías de buena calidad que le usurparon avivatos de todos los pelambres al Estado en las últimas décadas. Los despojados de la tierra en Colombia no han sido solamente los campesinos, también lo ha sido el Estado. ¿De qué? De sus tierras baldías, que hay que recuperarlas. No ha sido despojado por la fuerza, ha sido despojado en la penumbra de las oficinas de registros o de las notarías, y esa gran tarea de recuperar 1,5 millones o 2 millones de hectáreas para ponerlas al servicio de su función social en ese fondo es uno de los temas centrales de la política agraria convenida en La Habana. Ustedes vieron que ayer nomás la Corte Constitucional dictó un auto diciendo que iba a hacer un seguimiento y un monitoreo muy especial de ese proceso de recuperación de baldíos, sobre lo cual hay infinidad de intereses, la mayoría de ellos inconfesables, que están empezando a dispararle a la política agraria cuando de recuperar baldíos indebidamente apropiados o acumulados se trata. Pero no va a ser solo la recuperación de baldíos. Aquí en Colombia, en los tiempos de la administración del doctor Alberto Lleras, se dictó una ley, la Ley Segunda del 59, que decretó 8 millones de hectáreas como áreas protegidas de interés forestal. De esas 8 millones de hectáreas, se calcula que hoy en día hay 2 millones donde no hay un árbol, donde desde luego no hay foresta alguna, ciudades enteras como Valledupar se han construido en áreas de ley segunda. Y el hecho de estar dentro de la jurisdicción de esas 8 millones de hectáreas implica que allí no se puede hacer titulación, ni entrega, ni proceso agrario alguno. Así no haya reserva forestal que proteger. Entonces se calcula que habrá que hacer un desglose de las tierras de ley segunda del 59, del orden de 2 millones de los 8 millones, quedan protegidos por donde sí hay interés ambiental claro, 6 millones, y 2 millones se pueden pasar a formalizar y a ser parte de esta gran entrega de tierras prevista en La Habana. En tercer lugar, ya lo mencioné, aquí en finales de los años del siglo pasado, hubo un proceso de unas 400 o 500 mil hectáreas, de las cuales compraron los intereses asociados al narcotráfico. Esas son las tierras que han ido a parar al fondo de estupefacientes, o a la unidad de estupefacientes. El proceso es, inicialmente se hace una incautación, y después, y solo después, se declara la extinción de dominio. Y mientras no se declare la extinción de dominio de esas tierras, no son disponibles para hacer política agraria con ellas. Hay un enjambre de intereses creados, de abogados, de testaferros, procurando que no se llegue hasta el último estadio, que es el de la declaración de la extinción de dominio. Esas tierras han entrado, repito, de las mejores del país, como entran los aviones al Triángulo de las Bermudas, que se sabe que cuando entran, pero no se vuelve a salir de ellas y nunca vuelven a salir. Hay que sacarlos con extinción de dominio para engrosar con los baldíos recuperados el fondo de tierras convenido en La Habana. También cuando se justifique, se podrá recurrir a la expropiación con indemnización, que está prevista en la Constitución desde hace décadas. No es como dicen ahora los malquerientes del proceso de paz, que se están inventando medidas contra el debido proceso y el debido derecho. La expropiación con indemnización, cuando se necesite por intereses de interés público, está prevista de vieja data. Y también
podrá nutrirse ese fondo, ya lo dije, de compra de tierras o de donaciones u otros caminos. Entonces, como ustedes ven, el abanico que formará ese fondo de tierras convenido en La Habana es amplio. Se requiere una institucionalidad fuerte para ejecutar esa política. Me preocupa que las entidades de la institucionalidad de la ruralidad es muy débil en Colombia. Sí. El viejo Incoder, que hoy está recibiendo los santos óleos para bien morir, va a tomar el relevo de sus funciones dos entidades, una dedicada a las tierras y otra al desarrollo rural, que apenas están naciendo. Y ustedes saben muy bien que aquí en Colombia, mientras una entidad nace y adquiere el músculo político, financiero, institucional para actuar, y mucho más para actuar en semejante tema como es el posconflicto rural, pues pueden pasar 1 o 2 años. Ahí la gran pregunta es qué va a pasar institucionalmente si se firma la paz ya hasta ese entonces. El Acuerdo de La Habana prevé otra serie de cosas, para mencionar solo algunas, prevé la creación de una jurisdicción agraria, un poco inspirada en la exitosa experiencia que ha habido con los jueces de formación agraria en el proceso de restitución, y también prevé un programa inmenso de formalización de la propiedad agraria. En esto las FARC hizo un cambio de visión muy interesante. Si ustedes leen el discurso inaugural de Iván Márquez en Oslo, cuando empezaron las negociaciones de paz, verán la diatriba con que él se vino contra la formalización de tierras. Es decir, darle escrituras a quien no tienen tierras sino en tenencia informal. Decía que era un subterfugio para que a través de ellos se le quitaran las tierras a los campesinos. Después de 1 año y medio de negociación, las FARC suscriben el acuerdo número 1, donde hay el compromiso de hacer un proceso masivo de formalización de la tierra en Colombia, es decir, dotar de títulos a plenitud a quienes hoy no las tienen. Se calcula que en Colombia 50% de los predios rurales que se explotan en el país no son tenidos en debida forma registral, sino con títulos precarios, y por lo tanto quien así los tenga no tiene acceso al crédito, a la hipoteca, al subsidio, en fin, a la movilidad social. Al lado de esto, porque ya me han pasado varios tableros llamando la atención, está la política de restitución de tierras, que ocupa también lugar preeminente en este seminario. En primer lugar, creo que es bueno decirlo, no va tan mal como algunos dicen en materias de celeridad. La política de restitución de tierras que diseñó la Ley 1448 se hizo y está fundada sobre la base de que es un proceso judicial donde quien tiene la última palabra sobre si restituye o no es un juez de la República. No es una decisión administrativa, entre otras cosas para evitar el riesgo de politización y el riesgo de la arbitrariedad que radicaría si una oficina del Estado fuera la que por una ventanilla recibiera las reclamaciones y por la otra otorgara los títulos. El proceso de justicia transicional que informa esta ley prevé que el Estado acompañe a las víctimas reclamantes hasta los estrados de los jueces agrarios y que estos digan la última palabra. Y prevé una serie de garantías, para no mencionar sino una, por ejemplo, quien al inicio de un proceso restitutorio crea tener mejor título jurídico que el reclamante, puede hacerse parte en el proceso, puede presentar sus pruebas, y si
el juez le da crédito y validez jurídica a su reclamación, prospera la del opositor frente a la del reclamante. Hasta este momento el 95% de los fallos han salido en favor de los reclamantes. Se han presentado 90.000 reclamaciones. Esto es bueno distinguirlo de una cifra que a veces circula mucho de 360.000 familias. Cuando se estaba diseñando la capacidad instalada y la capacidad de los jueces y de la unidad de restitución de tierras, antes de que ella existiera, se recurrió a las cifras que estaban disponibles en ese momento en Colombia, cifras que había levantado encuestas que había hecho la Pastoral Social de la Iglesia en sus parroquias o el RUTLA, y se vio que había una cosa del orden de 360.000 familias que o bien habían sido despojadas propiamente de sus tierras o bien habían tenido que abandonarlas. Entonces, se diseñó la capacidad instalada, pero la ley de restitución de tierras y la política de restitución de tierras como tal, y este es un punto muy importante, no tiene metas, porque la única meta que tiene es atender tantas cuantas solicitudes se presenten. ¿Y cómo las atiende? O bien las desestima algunas, porque no encajan dentro de los presupuestos procesales de la Ley 1448. Por ejemplo, que se trate de una reclamación de un supuesto despojo anterior a 1991, es responsabilidad de la unidad de restitución de tierras no considerarla, o bien no obedece a un problema de despojo, sino también a muchos pleitos de tierras que algunos creen poder ventilar a la luz o en la cuerda de la Ley 1448. De esas 90.000 solicitudes que se han presentado, 25% al día de hoy, no 3.6% como han dicho, sino 25%, ya están solucionadas, ya sea porque se han desestimado por no cumplir con los presupuestos procesales o porque los jueces agrarios ya han fallado. Y están en camino ante los jueces las otras solicitudes. Otro tema que era importante es que la ley previó que no se podía dar tránsito hacia los jueces agrarios de las reclamaciones hasta que hubiera una especie de luz verde de las autoridades de seguridad y militares, con el argumento de que no se podía lanzar al campesino a reclamar unas tierras donde todavía se estaban echando bala, ejército y guerrilla, o donde había un grave problema de minas antipersonales aún no erradicadas. Lo primero ha sido recientemente solucionado, ya prácticamente se liberó ese retén donde estaban, digamos, atascadas cerca del 50% de las reclamaciones y ya empiezan a fluir hacia los jueces agrarios, de manera que habrá una cosecha muy importante de fallos restitutorios en los tiempos que vienen. Pero repito, no hay metas, hay que atender como se vienen haciendo las 90.000 solicitudes. Entre otras cosas me llamó la atención, oyendo la intervención anterior, que en nuestro caso 90.000 reclamaciones se han presentado y en Sudáfrica se presentaron 80.000. No estamos muy lejos del orden de magnitud de Sudáfrica. Es una ley, esta de restitución de tierras, que normalmente se aplica en periodos de posconflicto, como sucedió en Sudáfrica, como lo acabamos de escuchar. Aquí en Colombia resolvimos hacer restitución de tierras cuando el conflicto no ha terminado, en pleno conflicto. Y por eso también se explican algunas de las dificultades normales que el proceso ha tenido. Y finalmente, el proceso está mostrando que el aparataje jurídico sí se puede adecuar en el curso del camino para atender problemas como segundos ocupantes, etc.
De manera que son dos políticas agrarias, la del acuerdo número 1 de La Habana y la de restitución de tierras, que aunque la segunda no ha hecho parte de las negociaciones, sí hace parte del gran propósito de echar unas bases sólidas y serias a la solución del problema agrario en Colombia, condición indispensable para que la paz prospere y se afiance. Porque lo que vamos a ver en pocas semanas, que se firman los acuerdos de paz, tengámoslo presente, es apenas el comienzo. Ahí empiezan, no finalizan, y empieza el gran tema del posconflicto, uno de cuyos ingredientes centrales es la política agraria del punto número 1, que encuentra un complemento también en lo de la restitución de tierras. Muchas gracias.